Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fue a inicios de mayo, a propuesta del diputado Osman Chávez del Partido Salvador de Honduras, que el Congreso Nacional aprobó un proyecto que concedió amnistía migratoria por 3 meses y eximir de pago de multas o recargos a los migrantes que pasan por Honduras, equiparándose a otros países de tránsito y creando un efecto que en las últimas semanas disparó la movilidad humana en la región. Lo justo de la legislación es librar de penalidades a personas que por disímiles causas fueron obligados a abandonar su territorio procedentes de Haití, Brasil, Cuba, Venezuela, Egipto, Ghana, Senegal, Nigeria, Congo, Ecuador, Camerún, Angola, entre otros países. Son familias y caminantes a cuenta gota que carecen de recursos para pagar sanciones migratorias, lo que los obliga a quedar varados en Tegucigalpa, Choluteca y El Paraíso, como confirman organizaciones sociales, el gobierno, las iglesias que los auxilian y el legislador responsable de la norma que ahora exonera de estos pagos. El libramiento de estos cobros, además de que el gobierno de Nicaragua prescindió en 2021 de varios requisitos de visa, en especial para los cubanos, para impulsar el turismo, reciprocidad comercial y buenas relaciones humanitarias para los nacidos en la tierra de Martí, elevó el río migratorio en corto plazo. La tierra del infierno de las bananeras de Ramón Amaya Amador para centenares de migrantes del Caribe, América del Sur, Asia y África, trastocó en barreras burocráticas y testimonios llenos de reclamos por la violación a sus derechos humanos. Además, que este es el único país que impone multas de hasta $800 para transitar su territorio. Las promesas de los gobiernos de México y de Estados Unidos de invertir en la región aún no fructifican y la reforma prometida por el presidente Joe Biden no avanza ni un pie desde el inicio de su administración, mientras la región sufre violencia, falta de oportunidades, efectos de fenómenos climáticos y pocas inversiones que anclen a la población a su país. Lo que está cambiando son los patrones, la respuesta de los gobiernos a los diferentes flujos y el efecto que tienen en la vida de los migrantes, afirma Cristian Rebeco, director de la Oficina de Estudios Latinos de la Universidad de Nebraska, Omaha. En Iquique, en Chile, punto de paso obligado de migrantes de Haití y de Venezuela, al igual que en ciudades fronterizas en Estados Unidos y México, ya hubo protestas de la población que han terminado en actos de violencia y expresiones de xenofobia. La violencia contra la migración refleja una tensión progresiva en América Latina. El éxodo venezolano y el gran número de haitianos que se trasladan por el continente y otros migrantes que perdieron sus trabajos a causa de la pandemia se suman a una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Ya hay tensión tanto por los flujos migratorios venezolanos como por los centroamericanos, pero los haitianos representan un desafío particular para algunos de estos países, porque han sido ignorados por tanto tiempo, según experiencias de movilidad de migrantes transnacionales que se mueven en y a través de América Latina, confirman investigaciones de la Universidad de Columbia Británica. El 4 de febrero pasado, el Foro Económico Mundial, en el informe de Riesgos Globales 2022, esboza que existe una preocupación sobre el empeoramiento del clima extremo, factor que combinado con otros elementos puede provocar un aumento en la migración económica en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Armenia y Ucrania. Las cartas están sobre la mesa y depende de los gobiernos crear las condiciones que afirmen el arraigo contra el desplazamiento interno, que también aumentó en el país, y que sus pares de México y Estados Unidos pongan de su parte para que los riesgos del camino no sean los que desmotiven, sino que las obras y buenos empleos aferren a las poblaciones al arraigo con el suelo que lo vio nacer. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es el último día del quinto mes del año, es 31 de mayo. Vamos a hablar sobre el tema migratorio, pero no solo el tema migratorio de los hondureños, sino de ese montón de gente que pasa por Honduras para ir a los Estados Unidos. Es el sueño de la mayoría de la gente. Ir a los Estados Unidos a ganar dinero y hacerse ricos, creen muchos. Muchos en ese camino lamentablemente encuentran la muerte, otros muy pocos logran el éxito. Pero sobre eso vamos a hablar, qué está pasando en Honduras. Tengo invitada a la experta en temas de migración,
la abogada Sally Valladares. Abogada, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También está con nosotros el director del Instituto Nacional de Migración, abogado, de verdad, abogado Alan Alvarenga, abogado. Buenos días, muchas gracias Raúl y un saludo a todo el auditorio de esta importante casa televisiva, y estamos acá pues para, como Instituto Nacional de Migración, poder dar algunos datos sobre estos altos flujos de migrantes en la zona sur y oriental del país. El comisionado director de la Policía de Fronteras, Julio Romero Canales. Bienvenido, comisionado. Gracias. Gracias, licenciado Valladares, por habernos invitado, ¿verdad? Y aquí estamos, pues, como Policía de Frontera. El coordinador técnico del programa Camino Protegido de Plan Internacional está también Edgardo Molina. Don Edgardo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, licenciado Raúl. Y pues aquí estamos para poder visibilizar un poco las realidades que hemos visto en la frontera. Sí, por Zoom estará don Heriberto Ramírez de la Red de Oriente del COFADE. Estará, él entiendo, está en Trojes. Y William Yanes, representante del CONADE, también está en la línea. Entonces, Heriberto, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bien, y William Yanes también, representante del CONADE. ¿Me avisas, Eddie? Ahí están los dos ya. Ajá. Buenos días, Raúl. Un placer saludarle y a sus panelistas ahí para abordar este importante tema de la migración en nuestro departamento del Paraíso, que día con día crece en números bastante exagerados. Bien, gracias. Licenciada abogada Sally, ¿cómo entender este fenómeno migratorio actualmente en la región? Y no podemos desconocer que en Honduras ha aumentado la llegada de gente, también como lo decía el director de migración, hay vi gente bastante en la zona sur del país, hace algunos días, venezolanos especialmente. Vamos a hablar del tema. Abogada, si iniciamos. Bien, yo creo que debemos de reconocer que existe una crisis a nivel mundial sobre lo que ha sido el movimiento de personas. Ya Naciones Unidas había advertido sobre estos históricos cifras de personas que se están movilizando, sobre todo por diversas crisis, ¿no? Ya no estamos acostumbrados únicamente a lo que son los conflictos armados, estamos viendo en el caso de nuestra región serios problemas con lo que es las situaciones de pobreza, desigualdad, condiciones en las cuales hemos visto como ejemplo el caso de la evolución que ha tenido la migración de los hondureños, a tal punto que incluso hemos visto cómo la desesperanza se ha convertido en una causa que genera migración, y por lo tanto también podemos explicar en muchos casos cómo el fenómeno pasó de esta migración, donde era un miembro de la familia quien estaba haciendo la ruta migratoria, a pues familias completas que han estado tomando esta decisión de salir del país, no viendo la migración como un evento temporal, sino como una decisión permanente que hace pues de que veamos cada vez más también la participación de familias, de niños, niñas, mujeres en la ruta migratoria. Creo que particularmente lo que ha ocurrido en estos últimos años, sobre todo en el caso de la frontera de Colombia con Panamá, pues nos ha dado también un punto de referencia de lo que ha sido la situación en países como Venezuela. El caso también de decisiones que se han tomado en la región, lo comentábamos en un programa que tuvimos en marzo en este panel, donde pues la decisión que toma Nicaragua de no exigir visa para las personas de nacionalidad cubana, pues ha tenido un impacto también con el flujo de migración.
Pero debemos de saber también que en el caso de Honduras, específicamente refiriéndonos a la situación de la frontera oriente, no es la primera vez que tenemos, digamos, una situación como la que estamos viendo en términos de números, ¿no? Las condiciones pueden ser muy discutibles, pero en el caso de términos de números, recordemos que 2019 fue un pico muy alto, estábamos hablando de cerca de 35,000 personas que en solo ese año hicieron la ruta migratoria, y que bueno, hizo que también en el caso de la zona sur, la frontera sur estuviera también colapsada. Ahora estamos viendo una situación diferente donde no podemos comparar las condiciones de la frontera sur con las condiciones de la frontera oriente, y por lo tanto entendemos que hay muchos desafíos con respecto a la generación de respuesta, pero debemos de pensar que Panamá, de alguna manera, Costa Rica, ha tomado algunas decisiones, y me parece que también esto es algo que también lo hemos conversado en muchas ocasiones, y es lo que ha sido reiterado incluso en el foro que hubo en Nueva York sobre la revisión de lo que es el Pacto Mundial de Migración, estos compromisos que han sido asumidos por los estados, el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Cómo buscar una respuesta de gestión de flujos migratorios, donde los países que tanto son países que están generando la migración, como los países que ahora no solamente nos hemos convertido en países de origen, sino que también en países de tránsito, que siempre lo hemos sido, pero en las circunstancias en las que tenemos esta frontera oriente, pues da una pauta de cómo en este momento, y bueno, ya hace bastantes, digamos, se tuvo que haber tomado decisiones en el sentido de abordajes regionales, pero también respuestas locales con lo que está pasando en esa región. Como coordinador técnico de este programa Camino Protegido de Plan Internacional, ¿qué nos dice, Carlos? Sí, sin lugar a dudas, atravesamos por una crisis migratoria. En definitiva, las fronteras están colapsadas, si bien es cierto. ¿Qué es colapsada? Están llegando alrededor de 500 a 600 personas a un pequeño pueblo. ¿Cada cuánto? Cada día, en donde estamos viendo una situación de precariedad. Debo agregar, y tomando el dato que nos da la abogada Sally, de estas 35,000 personas que estuvieron el año pasado transitando por Honduras, un 15% son niños y niñas. Es decir, que alrededor de 5,000 personas de ellos son menores de edad, y ellos son los que normalmente están más expuestos a una situación de precariedad y vulneración de derechos. Es decir, la multa que se está aplicando por parte de Migración tiende a hacer que las personas tengan que estar permaneciendo en las localidades hondureñas, en los pueblos como Trojes, por ejemplo, o como Choluteca, y ellos tienen que recurrir a la mendicidad para poder tener la plata suficiente para pagar la multa. Esto implica que muchas veces los niños tienen que ser separados de sus familias para poder estar en un hogar de paso, o los padres tienen que vérselas para poder llevar a los niños a un lugar más seguro. De tal manera que la situación de las niñas y los niños migrantes también es de mucha importancia, dado que no simplemente estamos hablando de términos monetarios, ¿verdad? O como podemos ver el fenómeno de la migración a través de las remesas, etcétera, ¿no? También hay víctimas humanas de esta crisis que debemos de tomar muy en cuenta y hacer casos específicos como tal, no solo ver el número, sino también ver a la persona como sujeto de derechos. En este sentido, nosotros hemos brindado múltiples atenciones humanitarias. Sin embargo, como ustedes bien saben, colegas panelistas, la respuesta humanitaria y de parte del gobierno también es insuficiente, puesto que por eso decimos que esto es una crisis migratoria. Sí, voy a ir para luego escuchar las autoridades. Voy a ir con Heriberto Ramírez, que es de la RIED en el oriente del COFADE, está en Trojes. Heriberto, cuéntenos. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los panelistas y buenos días a toda la población hondureña que bien visto este programa a esta hora de la mañana. Bueno, mi nombre es Heriberto Ramírez, pertenezco a la red de Oriente en el departamento del Paraíso y representamos al COFADE. Y de hecho el COFADE
tenemos personas desapariciones, pero como defensor de derechos humanos no podíamos estar nosotros alejados de lo que está pasando, esta crisis migratoria, y principalmente en mi municipio, el municipio de Trojes. Desde el 2020 estamos nosotros, bueno, participando en esta crisis, pero no como en estos últimos meses, que ha sido más fuerte todavía, y a raíz también de la problemática del cobro de esa multa, podemos decir, de 4.782 lempiras. De hecho, hay países pues que sí, la gente pueden pagarlo, pero hay personas que no traen dinero, y esa es la acumulación que tenemos nosotros en estos lugares, y está causando, digamos, nosotros no estamos preparados para un problema de salud que se vaya a acrecentar en este lugar. Entonces, la problemática en nuestro municipio es bien fuerte, y de hecho ahí no han comentado, bueno, comentaron de niños, de personas pobres y todo ese tipo de cosas, pero aquí uno mira y se le ruedan las lágrimas de ver personas que pasan con problemas mentales, incluso van en esos grupos, una persona que iba encangrinado sus dedos, bueno, aquí mira de todo, un niño que iba con microcefalia, una gente del Congo que lo llevaban, de todo tipo de problemáticas, está causando problemas psicológicos. Sin embargo, pues nosotros lo que queremos hacer, la voz que hemos levantado desde este lugar, es que las autoridades agilicen, digamos, lo que es esa amnistía que se aprobó y que no ha sido presentada al Diario Oficial La Gaceta, para agilizar el proceso de las personas que están atrás, digamos, o vienen en camino. Como decían ayer, 5 personas que abordé, de alrededor de 30 países más o menos, de los que he tenido contacto. Ayer pasaron 5 personas de Siria, y ellos vivían en Venezuela, se dedicaban al negocio de la parte blanca, le llaman ellos, de lo que es refrigeradoras, estufas, todo tipo de cosas. Y ellos dicen que mucha gente de Siria también va a avanzar para acá, a estos lugares. Bueno, en 3 meses quizás se alcance a pasar toda la mayor cantidad de personas, pero en 3 meses pueden pasar otras cosas también, de que lo quiten para siempre esa amnistía, o la hagan esa amnistía para siempre, o que por lo menos cobren un precio más cómodo, digamos, como unos $20 por papeleo o lo que sea, pero en realidad hay personas que no pueden pagar eso y se está acumulando. Entonces, ¿qué se da eso? Que las personas se van por el cerro, por la montaña, decimos nosotros, en las motocicletas, en carros, y se da a otro tipo de cosas y abusos, y la problemática, pues, que hay personas que hasta han perdido la vida. Nosotros nos dimos cuenta en un lugar de Santa María, una persona haitiana, un niño haitiano, lo dejaron botado, ahí murió. No sabemos en qué circunstancias murió, pero quedó allí en esas circunstancias. Y aquí se va a escuchar de todo tipo de comentarios. Yo quiero terminar con esta participación mía, dándole gracias a las organizaciones de derechos humanos que han llegado aquí al municipio con ayuda humanitaria, como doña Migdonia Ayesta, por ejemplo, como el grupo CASM, que pertenece a la Iglesia Menonita, y así otras organizaciones. UNICEF ha estado por aquí, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, la ONU han venido, pero bueno, ahí vienen, y creo que en algo repercute pues la participación de ellos acá. De hecho, decirles que la parte política en este municipio no ha hecho nada aquí. Aquí no, ellos no son votantes, entonces no les interesan. Entonces uno, como defensor de derechos humanos, metido pues en lo que tiene dentro, pues uno observa esto pues y colabora. Aquí en mi casa es un lugar donde se alojan, y muchos hogares que en el municipio de Trojes. Yo agradezco también a las personas que alojan migrantes, como la Iglesia Católica, la Iglesia Peniel también, y muchos les regalan agua, comidita, y se ha dado pues para tocar esa parte humana en nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, muy agradecido de participar en este foro, don Raúl. Bien, gracias a usted. En Danlí, ¿qué pasa? En un momento Roldán Barahona, pero William Llanes, que es representante del CONADE ahí en Danlí, puso una frase al inicio del programa que era exagerado, creo que dijo, la llegada de migrantes. William. Buenos días nuevamente, Raúl. Mire, este problema migratorio en el departamento del Paraíso, si bien es cierto, como decía la abogada, en el 2019 comenzó a incrementar y a darse este flujo migratorio nunca antes visto en este departamento del Paraíso. Pero cabe mencionar que en el año 2019, en el año 2020, esta población migrante circulaba nuestro departamento únicamente en tránsito. No existían retenes, por ejemplo, de la Policía de Fronteras, no existía el cobro de esta sanción administrativa. Por tal razón, permanecía en el municipio de Danlí en Trojes poco tiempo. Se les permitía circular libremente. Pero el problema que se ha generado en este departamento del Paraíso es hace aproximadamente unos 2 meses,
cuando ya el Instituto Nacional de Migración, cuando ya la Policía de Frontera se comienza a instalar en diferentes retenes y comienza a regresar esta gente a pagar esta sanción administrativa. Si bien es cierto, han cambiado en totalidad las nacionalidades. En este momento miramos que en su mayoría son venezolanos y cubanos. ¿Y por qué dije en un inicio que ha aumentado increíblemente? Este fin de semana específicamente ingresaron al departamento del Paraíso aproximadamente 1.500 personas. Si bien es cierto, el Instituto Nacional de Migración ha hecho el esfuerzo, pero ante la gran cantidad de migrantes, creo que se les ha ido de la mano el control de ello. Decimos, en Danlí, por el punto fronterizo de las manos, ingresan como el 20% de los migrantes, pero el 80% de los migrantes ingresan por el municipio de Trojes. La pregunta que me hago, si la mayor parte de migrantes ingresan por el municipio de Trojes, ¿por qué el Instituto Nacional de Migración solo tenía dos titulares, o sea, dos personas que únicamente hacen el cobro de la sanción administrativa? La pregunta es, esta gran cantidad de migrantes que no pueden pagar esta sanción administrativa no pueden llegar a la ciudad de Las Colinas. La solicitud y las recomendaciones que hemos emitido en diferentes ocasiones, que si el porcentaje más alto ingresa por Trojes, ¿por qué no desplazar al personal de derechos humanos hacia ese municipio para que no tengan que venir a Danlí? Ayer casualmente estuve en el municipio de Trojes y no existe un control de quienes están en extrema vulnerabilidad que se les permita enlistarse para venir a Danlí en 2 autobuses de aproximadamente 1.500 personas que están por allá, en donde personas voluntarias de los derechos humanos son los que realizan este trámite, porque el instituto no tiene la cantidad de personal necesario para poder atender estos casos. Podemos decir que a diario están ingresando a nuestro departamento del Paraíso alrededor de 700 personas, de las cuales 400 de ellas no pueden pagar esta sanción administrativa. Otra de las preguntas, no todas las personas que llegan a los albergues pasan por el Instituto Nacional de Migración haciendo el registro biométrico. Significa que esta gente, víctima de una red que se ha instalado en el departamento del Paraíso, de trata de personas, de coyotes que se aprovechan de ello. Por eso consideramos, en primer lugar, que ha habido poca voluntad por parte del gobierno de la República, en donde llevamos que el 3 de mayo se apruebe en el Congreso Nacional una amnistía provisional en tema migratorio. Llevamos un mes aproximadamente y esa amnistía no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta. Si vemos que cuando proyectos de ley les interesan a los parlamentarios, al amanecer del siguiente día se publica. Y que es una emergencia migratoria. El municipio de Trojes ya declaró una emergencia migratoria sanitaria. El municipio de Danlí ya declaró una emergencia migratoria sanitaria. Pero al parecer esa emergencia migratoria se ha quedado en punto de acta porque no hemos tenido el respaldo del gobierno central ante estas medidas en tema migratorio. Nos preocupa gravemente la situación cuando conocemos cada uno de los casos y los venezolanos, los cubanos nos expresan que esto aún comienza. Y si esto aún comienza, ya estamos en colapso, nos podemos imaginar qué significa para el municipio de Danlí y para el municipio de Trojes en los próximos meses. Esta oficina departamental del Comisionado de los Derechos Humanos ha recepcionado una gran cantidad de quejas cuando los migrantes son estafados, en donde se han constituido grupos que les cobran las remesas y una vez que les depositan las remesas se pierden y no aparecen y el migrante tiene que comenzar a pedir en las ciudades para poder desplazarse. Migrantes que han sido víctimas de violación y que traen su constancia de Panamá, de Nicaragua y de otros países. Y también dentro de ello es lamentable poder escuchar que el único país que se les ha dificultado cruzar es el país hondureño, cuando Honduras es uno de los países que más exporta hondureños al país vecino de Estados Unidos. Y nosotros exigimos que en México, que en Guatemala les den buen trato, pero nosotros como hondureños creo que nos estamos quedando cortos ante tantos abusos que están pasando estos migrantes. Solo vea un dato. Los migrantes ingresan en Trojes y están 4 días durmiendo en las aceras, durmiendo en las plazas públicas, porque los lugares y los colaboradores ya colapsaron también. Y después de esos 4 días que se están en Trojes, deben esperar para que les hagan una lista que agarra los pasaportes al azar. Yo compartí video con producción de este importante foro y ahí se logra ver que no es ni personal del instituto que agarra los pasaportes para enlistarlos y que se vengan a Danlí. Solo se vienen 120 de 600 que están esperando. Espéreme, y esos son espéreme. Poné eso que está diciendo, Eddie. ¿Lo tenés?
Aquí todos los independientes. Los independientes. ¿Para qué ¿Qué dijeron que le iban a recibir? No, ayúdame. Independiente atrás. Yo estoy aquí al frente tío. Ahí logramos ver que no es personal, tienen que ser los voluntarios de organizaciones de derechos humanos que agarran los pasaportes al azar para poder enlistarlos y mandarlos a Danlí. Vea que el colapso que estamos teniendo en Trojes y estas personas que miran ahí desesperadas queriendo llegar a Danlí, llevan 4 días y 5 días ahí y deben estar aquí en Danlí otros 4 días, porque aquí hay 600 personas que están esperando ese turno. Entonces, veamos la situación que está pasando en nuestro departamento del Paraíso. Si no se le pone atención y si no se aumenta el personal en Trojes, es fácil. Si en Trojes se conglomerara la gran cantidad de personas que hacen los estudios de vulnerabilidad, esta gente no tendría que venir a Danlí a estar 4 días más. Pasaría directo hacia Tegucigalpa y posteriormente a su ruta migratoria. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en el departamento del Paraíso y por eso quise mostrar ese video. Esa gente tiene más de 4 días de haber llegado al municipio de Trojes y le falta 4 días más venir a Danlí a hacer el registro biométrico. Bien, ya los escuchamos. Voy con la autoridad. No es fácil también, ¿verdad? No es fácil esto porque somos un país bien pobre, el segundo más pobre de Latinoamérica. Ojalá que el gobierno, y qué bueno que la gente está ayudando ahí, la gente en Trojes. Pero si yo estuviera en la posición del abogado Alvarenga, hasta quien hoy conozco y veo, no es fácil aquí en Honduras. Pero al escuchar todo esto, señor director de Migración, ¿qué piensa? Sí, muchas gracias, Raúl. Primero, manifestar que desde nuestra gestión nosotros tenemos el enfoque de que emigrar es un derecho humano. Eso lo compartimos con las diversas organizaciones. Sabemos que la causalidad es un fenómeno multicausal por el tema de cambio climático, problemas sociales, problemas económicos. Y Honduras se ha convertido, como bien lo manifestaron los panelistas que me antecedieron en el uso de la palabra, en un país de tránsito, como en un país también de origen en temas migratorios. Este año, Honduras ha registrado su mayor flujo migratorio de la última década. Para compartirle algunos datos, Raúl y estimados panelistas, solo en lo que va del año hemos registrado dentro de nuestro control biométrico 37.892 migrantes de diferentes nacionalidades. De esos 37.000, 23.700 son de origen cubano y 6.257 de origen venezolano. Como bien lo manifestaba el panelista de CONADE, donde más hemos registrado este año es en nuestra oficina de control migratorio de Danlí. ¿Por qué en Danlí? Porque en Danlí es donde hemos tenido las mejores condiciones logísticas para poder dar una mejor atención de manera más idónea a esta problemática. Hasta el tema de bancos, tema de la ubicación de la ciudad y el tema de transporte nos ha facilitado atender en Danlí hasta la fecha 19.586 migrantes en comparación con los 7.200 que hemos atendido en Trojes en lo que va del año. Le comparto estos datos a todo el auditorio también para hacerles saber de que esto es un problema no solo de Honduras. Y como un problema regional, esto requiere también una respuesta regional. Debemos también de sentarnos, nuestros homólogos en toda Centroamérica, en toda la región, para poder dar estas respuestas regionales a este fenómeno. Nuestras proyecciones establecen de que este año va a aumentar, va a seguir en ascenso todavía el flujo migratorio. Se habla de que en la frontera Estados Unidos y México se va a levantar lo que es el título 42, que era el cierre administrativo de la frontera Estados Unidos-México, y esto también va a proyectar un incremento dentro de la región en el flujo migratorio. ¿Cómo prepararnos como país? De igual manera, de manera interinstitucional, hemos
sentado algunas bases con diferentes instituciones, entre ellas Copeco, Policía de Frontera, DINAF, de Secretaría de Derechos Humanos, para dar una respuesta y prepararnos a este flujo. Ser prospectivos y no solo reactivos en este sentido. Es una situación compleja. Hemos nosotros como instituto aumentado la capacidad de respuesta, pero como lo observamos, no ha sido suficiente por ese alto flujo. Están ingresando diario 600, 700 personas y la capacidad de atención es entre 300 y 400 personas. El día de ayer tuve el gusto, ahí estaba Heriberto también, de estar en Stroges para conocer la situación de primera mano y poder tomar decisiones que puedan ir mejorando esta atención. En la ciudad de Danlí hemos también decidido desde el Instituto Nacional de Migración movilizar la delegación a un lugar más idóneo, ya que actualmente se encuentra en una zona residencial donde es muy incómodo también para el migrante hacer esta espera. Estamos programándonos para el lunes 6 de junio poder finalizar todas las logísticas para poder movilizar la oficina de Danlí a un lugar más propicio para la atención al migrante irregular. Algo para corregir que lo que decía William Llanes, esta multa no es que hace 2 meses se está aplicando. Esta multa viene desde la ley de migración y extranjería que está... ¿Esa multa no fue que usted la quiso poner? No, esa multa está en la ley, está contemplada en la ley y es una multa derivada de una infracción administrativa que se encuentra en el artículo 100, numeral 5 de nuestra ley, que establece que toda persona que ingrese por puerto no autorizado se le impondrá una multa. ¿Cuál es la multa? De medio salario mínimo a 3 salarios mínimos. Nosotros, como funcionarios públicos, estamos en la obligación de hacer la aplicación de la ley y aplicamos la menor cantidad, porque sabemos también de que toda persona que se encuentra en movilidad humana se encuentra en estado de vulnerabilidad. Además de esto, hemos adoptado otras decisiones, como aplicar unos estudios de vulnerabilidad para poder identificar esos casos de extrema vulnerabilidad, para poder así ver qué personas están solicitando refugio o protección dentro de esta travesía migratoria y poder dar una respuesta para, en algunos casos, poder hacer la excepción del pago. Entonces, respecto a esto, sí se han hecho varias cosas, es cierto, la respuesta en este momento por este alto flujo no ha sido tal vez la suficiente, pero estamos de manera interinstitucional coordinando con las diversas instituciones para poder prepararnos y hacer respuestas más efectivas e idóneas para esta situación migratoria. Dígame, comisionado Julio Romero Canales, a la policía decían que estaban cobrando ilegalmente y que bajo algunos policías también cobraban en el tiempo que hice ese programa. ¿Eso fue de cuánto? En marzo. ¿Ha cambiado esto? ¿Cómo está la cosa? Sí, la verdad, extracámaras hablábamos con la licenciada y la verdad que esta es la cantaleta de siempre. La cantaleta de siempre, de que el policía cobra. Le decía a la LIC, si eso existe siempre, las denuncias van a existir. Ahora, fundamentada. Yo le digo, dígame, la denuncia, le digo yo con conocimiento de causa, proviene de aquellas estructuras que se dedican al tráfico de personas. Como ellos ven menguado su ingreso, porque lo que estamos haciendo es que el migrante haga el proceso como corresponde. Este es un país de Estado de Derecho, y no cualquier persona va a querer usarlo como potrero y pasar como Pedro por su casa, de ninguna manera. En cuanto a lo que manifestaba el abogado y lo que usted me manifestaba, el licenciado Valladares, niego categóricamente el cobro que están haciendo nuestros funcionarios policiales. Y si lo hubiese, como le repetía, como si lo hubiesen, pues denunciémoslo. Para mí esa es una cantaleta, es un ardid que usan los traficantes de personas para boicotear nuestro trabajo. La función de la Policía Nacional de Fronteras es vigilar las fronteras, de tal manera que migrar es, como decía el abogado, migrar es un derecho humano. Y es función de la Policía Nacional brindarle protección a los migrantes. No satanizamos al migrante, atacamos la estructura criminal, la trata de personas, el tráfico de personas. Esta es la función principal, y que el migrante haga su tránsito por Honduras de una manera segura y ordenada. Pero sí niego categóricamente el cobro de nuestros funcionarios policiales en su ruta del migrante por el país. Y como le decía a la abogada, bueno, remitámonos a las pruebas, que lo hablen y que lo digan, lo van a decir siempre, pero obviamente tiene que estar sustentada, que alguien lo diga, mire, en tal punto, fueron policías, que lo digan, yo he dado mi número de teléfono, que me llamen, pero nadie lo dice. Para mí esa es una estratagema que usan los traficantes de personas para denigrar el trabajo de la Policía Nacional. Se lo digo porque hemos supervisado
todos los puntos y retenes a nivel nacional, en todo a largo y ancho de Honduras, donde ve el migrante. Y nuestra preocupación es que lo hagan de una manera segura, de que no en el tránsito por Honduras no les vaya a ocasionar un problema. Pero sí niego categóricamente, le digo yo, el cobro que hacen tanta mención. Remitámonos las pruebas, llámenos. ¿Se está actuando correctamente? Se está actuando correctamente, estamos trabajando en consonancia con migración, ¿verdad? De tal manera de que el migrante haga su proceso como corresponde. Recuerde que en ese proceso de ingreso de manera irregular al país viene todo tipo de gente, vienen fugitivos de la ley, vienen personas que trafican con niños, trafican con órganos, y esa es la función de la Policía Nacional, vigilar la frontera. Abogada Sal. Bueno, yo creo que ha sido bastante expuesto la situación y el hecho de que hasta ahora han habido, digamos, respuestas que han sido coyunturales. Realmente debemos de reconocer, y me adelanto a lo que puede ser una respuesta sobre anteriores gobiernos. Yo creo que en general el Estado tiene un problema con respecto a lo que es el tema migratorio, y es que hace muchos años nosotros tenemos una deuda de definir una política migratoria que no existe, ¿verdad? Cuando se dio la alerta en marzo, hubo visitas de las autoridades, se hicieron foros de televisión, y hubo un planteamiento muy concreto de quienes hemos liderado de alguna manera desde espacios de sociedad civil la respuesta. Si ustedes escuchan a Heriberto, que quiero decirlo públicamente, es admirable el trabajo que Heriberto hace, porque no cualquiera va a meter 100 personas en su casa a dormir, personas que no conoce, y yo creo que eso es algo que hay que reconocerlo, y que seguramente muchas personas estarían pensando hasta qué punto Heriberto va a tener esa, digamos, esa bondad y sobre todo ese corazón tan enorme que tiene, porque es increíble, es una persona que está 24/7 generando respuestas para la población, pero volviendo al tema de la deuda histórica que tiene el país, más allá de los gobiernos que han transcurrido, el hecho de que cuando se hizo esta primera, digamos, alerta de este año sobre la situación que estaba pasando, hubo un espacio de 16 organizaciones de sociedad civil que hicieron una propuesta. Hicimos una solicitud al gobierno, que al día de hoy no hemos tenido una respuesta, donde desde quienes hemos tenido la experiencia de trabajar en terreno, desde quienes hemos generado, como les digo, la respuesta, y solo véalo en términos de número, prácticamente más del 95% de la respuesta humanitaria que se está generando es desde espacios de sociedad civil y cooperación internacional. Y no puede ser, y de hecho no es solamente con la situación de la migración internacional, estamos hablando no solamente de las personas que transitan por el territorio hondureño, sino toda la digamos, gestión en cuanto a espacios físicos, respuesta humanitaria, ha sido porque ha sido sostenido por la cooperación, y va a llegar un momento en el que nosotros podemos pensar que no es infinita la cooperación, y el Estado tiene que prepararse, pero por lo primero que tiene que ocurrir es definir una política, porque no podemos estar con respuestas coyunturales. Y en esta última semana fue lo mismo, ¿verdad? Nosotros hicimos una alerta a nivel de diferentes instituciones, y bueno, se hizo una visita la semana pasada. Sabemos que usted estuvo, director, el día de ayer en la zona de Trojes, pero una sola persona, una sola institución tampoco. Ustedes mismos han dicho, aquí hay coordinación con tal institución, pero bueno, tenemos a Heriberto en terreno y nos puede decir realmente quiénes han estado sosteniendo la respuesta. Él mismo la dijo, ¿verdad? Las instituciones, las organizaciones. Entonces, creo que en este punto, y sobre todo por la capacidad que tienen el espacios de sociedad civil, la cooperación internacional, hay que tener un diálogo abierto sobre la gestión de lo que está pasando en la zona de frontera. Reitero, nosotros desde el 30 de marzo que hicimos un comunicado, solicitamos y estuvimos planteando cuestiones muy puntuales, que también creo que nadie puede ser ingenuo acá,
porque si bien es cierto, migrar es un derecho, el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, siempre y cuando las personas se encuentren legalmente en el territorio pueden circular libremente. Es decir, en términos, si somos muy, digamos, muy al literal, a lo que establecen, sabemos que los estados tienen que tener controles. Sabemos que los estados difícilmente van a poder hacer una apertura de fronteras, pero también debemos de reconocer que Honduras sola no va a poder controlar todo ese flujo migratorio que tenemos. Y por lo tanto, pues hay que hacer, hay que tomar decisiones de tal manera de que esto obedezca a una política, de que haya también una concentración de esfuerzos y que se vaya caminando hacia lo que por muchos años se debió hacer, es fortalecer la institucionalidad pública, que esto es lo que no existe en este momento, ¿no? Reitero, lo que han habido son respuestas coyunturales y finalmente quienes están sosteniendo la tensión, quienes están sosteniendo el caos que se está generando por esa falta de fortaleza en la institucionalidad pública, pues son las instituciones que va a llegar un momento en que no van a poder sostenerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es el tema que tenemos en este momento, es el reflejo de la necesidad de establecer un norte. El año pasado se emitió una... antes de que se asumiera el gobierno, sabemos que se hizo todo un esfuerzo de llamar a los movimientos sociales para hacer propuestas concretas en diferentes temáticas, y uno de esos temas fue el tema migratorio. Se incluyó dentro del plan de gobierno el tema de fortalecer las respuestas al tema de prevención, protección, al fenómeno migratorio, pero lamentablemente, por las razones que fuesen, reiteramos, todavía ya tenemos, vamos a 6 meses del año y todavía no tenemos los espacios definidos para lograr esa participación y poder iniciar ese proceso. Creo que hay oportunidades que se pueden aprovechar, el hecho que en temas de política migratoria hay una propuesta que OIM ha hecho, me parece relevante, el hecho de que se vuelva a retomar. Sabemos de que esto puede ser un buen comienzo, pero también hay otros temas que lo hemos conversado a nivel de espacios, y es el hecho de que no existe, y eso lo decíamos en el programa que estuvimos con ustedes, una estrategia de comunicación por parte de la institucionalidad. Estas cifras que ha mostrado el director de Migración no son públicas. Entramos a la página de Migración y esas cifras no están. En la página de Facebook, solo en 2 ocasiones que tienen ustedes en las redes sociales, solo en 2 ocasiones hicieron públicas las cifras. Lo que mencionaba el comisionado con respecto a lo único que tenemos de la página de la policía es la instalación de la operación que se hizo cuando empezó en marzo todo este tema del anuncio de la crisis. Pero no tenemos realmente, digamos, información concreta sobre cuáles son los resultados. El comisionado de Derechos Humanos está ahí en la zona, seguramente ha puesto en conocimiento a la policía de la cantidad de denuncias que han habido. Entonces yo creo que en ese sentido, si eso falta, también para tener más información alrededor de lo que está pasando, también son estrategias de información, porque México, Estados Unidos, que son países que tienen altos flujos, usted mira una unidad de política migratoria en México con estadísticas muy completas. Usted mira, abogada, en el caso de... Abogada, solo una cosa, pero México y Estados Unidos es otra cosa. O sea, ¿qué va a hacer la sociedad civil? Pero Honduras tiene... Permítame. No, lo voy a decir. No, mire, ve. No, le voy a decir. No, voy a hablar yo. Ellos bien lo saben. Dijo yo, permítame, con todo respeto. México y Estados Unidos, por favor. ¿Qué va a hacer la sociedad civil? ¿Cómo va a ayudar al gobierno? ¿Qué es lo que ocupan? Es que ya lo estamos haciendo. No, pero ¿qué? Porque tampoco sé. Es que ya lo estamos haciendo. Acaba de decir al de Migración que no sabe, pero ¿qué está haciendo la sociedad civil? Ustedes, y eso lo saben ustedes. Ustedes levantan información, tienen acceso a información. De hecho, incluso en el programa que estuvieron, que yo no estuve aquí presente en marzo, que estuvieron en este foro, hablaron incluso de perfilamientos, ¿verdad? De casos. O sea, ustedes muy bien saben cuáles son los perfiles de las personas que transitan por este territorio. ¿Pero qué unión tienen que tener ustedes, la sociedad civil? La propuesta está hecha. La propuesta está hecha. Nosotros sostuvimos 4 puntos en las cuales nosotros decíamos. Que la gente sepa también.
Públicamente se emitió un comunicado, hay una carta a la presidenta, usted lo sabe, director, en la cual nosotros primero dijimos es necesario hacer una revisión a la legislación. Más allá de la amnistía migratoria, por favor, revisemos qué es una amnistía migratoria en el mundo. Y se insistió en hacer una amnistía migratoria cuando la amnistía migratoria en el mundo no tiene la finalidad de exonerar o de hacer exentos impuestos a las personas. Para eso no sirve la amnistía migratoria. La amnistía migratoria es para regularizar personas. Por favor, revisemos lo que está pasando en los diferentes países donde hace la amnistía migratoria. En segundo lugar, hablamos de lo que es acciones preventivas con respecto a la necesidad de declarar una emergencia humanitaria. Se declara emergencia humanitaria en Danlí, se declara emergencia humanitaria en Projes, pero no se hace absolutamente nada para crear condiciones. Ustedes mismos han reconocido que no existen condiciones en la región de Trojes, pero ya se dieron cuenta que aun cuando ustedes pretendieron organizarse en Danlí, el problema lo tienen en Trojes. Y hay cosas que es muy fácil, la policía lo puede saber. Hay un flujo migratorio, porque hay un vuelo que llega a Managua a las 9 de la noche y ese flujo migratorio que llega a Managua a las 9 de la noche satura la frontera. Porque, si ustedes muy bien lo saben, hay horas en las cuales la gente se está trasladando, no solamente por la hora que llega en el caso de personas de nacionalidad cubana, sino también porque muchos están migrando en la clandestinidad y no nos debe de sorprender porque nuestros hondureños también hacen la migración en clandestinidad. Entonces, ¿cómo poder generar mecanismos para que las personas no sean víctimas de ese tráfico y esa trata de personas? ¿Cómo poder generar mecanismos para que finalmente podamos tener realmente una coordinación a nivel de instituciones de sociedad civil, a nivel de instituciones estatales, y estos esfuerzos que está haciendo la cooperación para acompañar, no para sustituir la responsabilidad que tiene en este caso el Estado? Yo creo que en este punto, más allá de las justificaciones... Disculpe, me faltaron dos. Me dijo amnistía migratoria, acciones preventivas que no funcionan en Trojes y en Danlí. ¿Y las otras dos? Bueno, son muy concretas, que tienen que ver con evitar lo que está ocurriendo en México y que ha ocurrido en Guatemala. La caravana de migrantes nos dio un buen ejemplo de lo que es cómo luchar contra la discriminación y la xenofobia. Eso es algo muy delicado. Algo que ocurrió cuando se emitió el decreto de emergencia en Danlí, uno de los apartados del decreto de emergencia decía que no quieren cultura. Había una frase que hacía referencia, ustedes lo saben, a que la comunidad no quería tener culturas ajenas o culturas extrañas. Eso tiene un trasfondo muy delicado, porque significa que va a llegar un momento, como ocurrió en Guatemala, como ocurrió en México, donde esta solidaridad que encontramos, que las personas están llevando a sus casas a los migrantes, va a llegar un momento en que van a ser visitantes incómodos. Y esto puede generar otro tipo de reacciones, puede generar otro tipo de cosas. No hay campañas de información, no hay ningún tipo de acciones preventivas donde se pueda incluso, y ustedes deben de saberlo, informar a la comunidad de cómo trabajar, por ejemplo, la situación de denuncia cuando las personas están sujetas a cualquier tipo de violaciones a derechos humanos. Esas campañas de información tampoco existen. Entonces, repito, nosotros no solamente estamos denunciando, sino que también hemos propuesto y llegamos a un momento en el cual reiteramos ese llamado público a la institucionalidad para que podamos dar ese acompañamiento y no sustituir la obligación que tiene el Estado. Ahí está en la línea, para después darle la palabra a las autoridades de migración y también a la policía, representados por el abogado, por el comisionado Julio Romero Canales y por el abogado Alan Alvarenga. Aquí está desde el Amatillo, Carlos Manzanares. Carlos, buenos días. Muy buenos días, señora, a todos allí en el panel. Yo trabajo en San Lorenzo Valle y viajo del Amatillo a San Lorenzo, de San Lorenzo a Guasable, porque trabajo en una agencia aduanera hace 22 años. Y la verdad es que aquí se pelean
tanto policía como migración, por los emigrantes nicaragüenses, por todo tipo de migrantes. Y yo aquí vivo, yo viajo todos los días, bueno, incluso anoche regresé de Guasable a las 12 de la noche, porque tenía unos trámites, porque en Guasable no hay banco para hacer pagos de impuestos. Tenemos que moverlos hasta Choluteca para pagar impuestos, y con la banca en línea hoy es más fácil, pues. Pero otro caso bien delicado es que da tristeza ver personas de emigrantes con niños caminando bajo la lluvia, bajo el sol, pero es un delito si ustedes les da raya en su carro, ya no un pick-up. Yo moví unos nicaragüenses que estuvieron aquí para la pandemia, no sé si se dieron cuenta, aquí en el Amatillo, en el puente, estuvieron como un mes y algo. En Choluteca me querían detener porque los señores que llevaban en el carro yo no llevaban documento para Nicaragua, y nosotros estábamos moviendo voluntariamente. Vinieron Derechos Humanos también, que los apoyaron. Bueno, ellos me dieron para el combustible también, y un problema es el que me iba a buscar. Y eso le deberán de poner más atención, tanto policía como migración, y tener un mejor control para los emigrantes, porque dice un dicho que según cómo tratas serás tratado, y es triste a veces cuando uno llega a Guatemala a otros lados y ya lo empiezan a ver mal por parte de la policía, migración o la misma población. Ese era mi comentario, pues muchas gracias y buen día. Bien, voy a ir a una pausa para luego continuar con el tema. Como dice la abogada Sally, pero es cierto, hay un refrán también que dice que la gente después de 3 días en una casa hiede. A los hondureños los trataban mal también, y yo lo dije antes de entrar a este programa, hay gente que migra por necesidad, que migra con sus hijos. Ojo, ese riesgo lo toma cada quien. El 85% de los hondureños que se van mojados y los regresan porque no pueden cruzar, y los entrevistan y vuelven a decir que se van a volver a ir. Hay gente que se ha ido 10 veces. Entonces la gente en otros países, al inicio los mexicanos ayudaban, me acuerdo cuando aquella caravana, ya después querían correr los hondureños a patadas. Entonces eso debe ocurrir aquí también, que la gente, y más hay mucha gente en la zona del oriente del país que es un poco clasista, no todos, pero también esos problemas, eso es producto de la pobreza de Latinoamérica. Y no es fácil ni para la sociedad civil, que me parece bien lo que está haciendo, ni para las autoridades del gobierno, pero deben buscar la mejor forma. La tasa de inflación de Alemania sigue creciendo en mayo, con precios al consumidor en un 7.9% más altos que en el mismo mes del 2021. Así lo anunció la Oficina Federal de Estadística de Statis, que presentó sus datos preliminares. En la tasa de inflación más alta desde principios de 1974, los precios de la energía un 38.3% más altos que en mayo del año pasado, y los alimentos un 11.1% protagonizan las mayores subidas. En abril el país llegó al 7.4%, que fue el nivel más alto desde la reunificación en 1990, luego de registrar un 7.3% en marzo. Más que cualquier otro factor, los precios de la energía, considerablemente más altos, están alimentando la inflación, y la guerra en Ucrania ha intensificado esta tendencia. Las tasas de inflación más altas reducen el poder adquisitivo de los consumidores alemanes y elevan la presión fiscal que suponen los impuestos. El gobierno alemán ha elaborado 2 paquetes por valor de miles de millones de euros para ofrecer alivio a los consumidores. Los analistas esperan una tasa de inflación promedio de más del 6% en la economía más grande de la eurozona para el 2022 en su conjunto. Esta sería la inflación más alta desde 1990. Este ha sido un informe para la entrevista. Bueno, continuamos. Ya escucharon a la abogada Sally. Ahora voy a escuchar a las autoridades. Ya voy a ir también con la gente que está en el oriente del país.
¿Tomaron en cuenta migración, abogado? Nosotros como migración, como ente rector en este tema, ¿Platicó la gente del Congreso con usted? No se reunieron con nosotros solo recibimos la noticia una vez aprobada la amnistía, al haber aprobado nunca tuvimos una comunicación desde migración con Entiendo que don Bartolo Fuentes, no llamaron a los de migración para eso. Bartolo Fuentes preside la comisión de migración, ¿ustedes no lo llamaron? No tuvimos comunicación, más bien nos tomó por sorpresa porque nosotros habíamos hecho un planteamiento diferente al Congreso, al Gobernación y Justicia sobre la aplicación de las excepciones de pago de estas sanciones, pero creemos... ¿Y el ministro Tomás Vaquero qué dijo? Hablamos con él, lo que se mandó no fue lo que se discutió al Congreso Nacional. ¿Quién mandó eso? De Gobernación y Justicia se mandó proyecto. ¿Tomás Vaquero? Y no fue lo que se aprobó dentro del Congreso, ni se discutió eso. ¿Y la comisión del Congreso nunca habló con usted? Nunca habló en consulta, no hizo consultas con migración para la aprobación de esto. ¿Y con ustedes? Igual, señores, igual. Lo mismo estamos hablando con el abogado, no se nos toma en cuenta y la verdad es que esta es una situación bien compleja, la migración, y ese tipo de situaciones deberían ser ventilados con todos los actores, pues involucrados todos los actores que tenemos que ver en esto. Ni migración ni la Policía Nacional nos dimos cuenta de esta situación. Y la verdad que es un tema bastante complejo, como le digo, de seguridad nacional. Deberíamos haber sido también actores partícipes de esta situación. Sí, dígame, abogado Alvarenga, ¿qué redactaron ustedes y qué mandó Migración al Congreso? Bueno, nosotros, si recuerdan, para Semana Santa habíamos hecho una excepción de pago por la crisis que se había acumulado, la conglomeración de personas que se había hecho en la zona oriental y porque sabíamos que iba a estar cerrado todo el sistema bancario durante ese feriado nacional e hicimos una resolución administrativa a solicitud también de la Secretaría de Derechos Humanos donde se eximía el pago de la sanción administrativa durante Semana Santa. Como creíamos que era procedente y además por temas humanitarios, siendo siempre nuestro enfoque principal el ser humano, para evitar la sobreestadía de estas personas en condiciones no adecuadas, pues vimos a bien como Instituto Nacional de Migración aplicar esta resolución. Posteriormente a eso hicimos una propuesta para una excepción de pago hasta una fecha determinada. Era decir, que todas las personas que se encontraran en condición irregular hasta tal fecha se podía eximir el pago y no como fue aprobado, que fue aprobado en un periodo de 3 meses, de punto A a punto B, es decir, una vez que salga publicado 3 meses atrás, como abriendo la puerta de nuestra frontera sin tener esa consideración también con los órganos competentes, en este caso Policía de Frontera y el Instituto Nacional de Migración, para poder coordinar. Ahora nos toca como autoridades hacer esta colaboración interinstitucional para prever un alto flujo de migrantes durante este periodo de tiempo, una vez que sea publicado, y prepararnos para dar las respuestas adecuadas. ¿Nunca habló usted con el ministro Tomás Vaquero? Sí, no, nosotros tenemos una comunicación permanente y directa con el ministro Tomás Vaquero. Hicimos llegar nuestro proyecto al escritorio del ministro y él mismo también fue el que lo reenvió al Congreso Nacional, pero ese no fue el que fue discutido al final. Bien, interesante. Por favor, ahí, compañeros, mándenme a ubicar al abogado Tomás Vaquero para que nos diga qué es lo que pasó. ¿Me decía, Ricardo? Sí, licenciado Raúl. Definitivamente la amnistía es una cuestión temporal, definitivamente, ¿verdad? Entonces, podemos tener en cuenta también algunos tipos de inconvenientes que en verdad han estado pues dándose en el día a día y lejos de la amnistía. Les pongo un ejemplo. Para todos es conocido que en la frontera siempre existe un problema y eso no podemos negarlo. Es decir, las personas que están como autoridad representando al Estado pues han flagelado muchas veces los derechos humanos de las personas. Lo digo con conocimiento de causa, pues nosotros hacemos procesos formativos para los policías. En tal sentido, yo creo que lejos de la amnistía, siempre la Policía de Frontera va a estar interviniendo en los territorios. De igual forma, la Dirección de Migración. Pero vemos, por ejemplo, una Dirección de Migración en Choluteca que recibe 200, 300 personas diarias y no tiene las capacidades. Es decir, yo pienso que el hecho de que podamos coordinar con las nuevas autoridades es fundamental para nosotros, ya que entendemos que ustedes tienen una nueva disposición
y poder coordinar este trabajo para ver cómo fortalecemos esto, porque en definitiva no hay una respuesta integral como ya nos lo explicaba la abogada Sally. Entonces, yo les puedo comentar, junto a Derechos Humanos hemos hecho una red de familias solidarias que están atendiendo para el caso en Guasaule, en el cual son también personas de muy escasos recursos, pero con un gran corazón, que llevan de repente auxilio y ayuda humanitaria a las personas migrantes que transitan por Guasaule. Pero ¿cuál es el problema? Que hayan habido casos de militares y policías que agreden a los migrantes e incluso casos en que van heridos de bala por ellos mismos. O sea, esto no estamos inventando nada aquí, ¿verdad? Son cuestiones que hay registros y denuncias. En tal sentido que yo veo que en el caso de Guasaule como tal, quizá no está transitando por ahí, pues es un punto en donde ya hay más presencia de las autoridades. En cambio, en Trojes hay menos presencia y hace sentido que la gente transite por ahí para no estar expuesto a múltiples flagelos. En definitiva, yo considero que nosotros, como sociedad civil, somos un brazo amigo, un brazo cooperante, que estamos siempre a disposición para ayudar a las personas migrantes, no solo hondureñas, sino los que transitan. Que dicho sea de paso, este tránsito también fomenta la migración a nivel interno y subsiguientemente a nivel fuera del país de nuestros conciudadanos. En tal sentido, las coordinaciones deben de ser más efectivas y tratar de escucharnos en ambas vías y tener comunicación fluida. De hecho, como bien lo decía la abogada Sally, muchos de los datos que nosotros necesitamos para atraer la inversión a este país por parte de los cooperantes es precisamente en los datos, y si no tenemos esos datos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el tema de comunicación también es muy importante. Bien, voy a ver qué dice Heriberto. Heriberto Ramírez, adelante Heriberto. Muy bien. ¿Qué es esa risa? ¿Qué es esa risa? He estado escuchándolos ahí detenidamente. Ustedes manejan esa parte en esos niveles, pues, donde se ponen de acuerdo para realizar las acciones que vienen a repercutir en el trabajo. Y muy bien la intervención de la abogada, también del director de migración. Yo le quisiera pedir a él, pues, que si se logra la amnistía, pues que siempre manden personal, porque de hecho las personas tienen que pasar por migración para que el Estado controle también los migrantes, ¿verdad? Nosotros, fíjate, don Raúl, ahí no mencionaron la comunidad haitiana, que esa ha sido una gran cantidad que ha pasado por aquí, y en ciertos momentos son vulnerables, aunque vayan solos ellos, por el problema del lenguaje. Hay personas que se han estado 4, 5, 6 días aquí porque no pueden comunicarse. Incluso hay personas de otros países que por el problema del idioma, pues, o del lenguaje, ellos se quedan porque nadie les informa. Esa es la labor que hacemos nosotros aquí en nuestro nivel, como también repartir algún tipo de publicidad que nos han regalado, en donde se describe lo que es la trata de personas, lo que es también los derechos del migrante, ¿verdad? En su y decir, pues, que emigrar es un derecho también. Todo ese tipo de aspectos, pues, yo lo describo porque es en mi nivel donde estoy, y la serie, pues, la serie de eventos que pasan con los migrantes aquí en nuestro municipio. Trojes es el epicentro. Trojes es el epicentro de los migrantes. Aquí llegan todos. Y decirles también a ustedes, a todos los que están ahí, o toda la población que está escuchándonos o viéndonos en este momento, también fui migrante. Yo crucé, me deportaron una vez a Guatemala y desde Tijuana, o sea, crucé 3 veces México. Y a raíz de eso ha nacido, pues, ese deseo de servir a esta gente, porque sé lo que es emigrar. Estuve en Estados Unidos 7 años y medio incluso, y allá también fueron violados mis derechos, ¿verdad? ¿Cómo lo discriminan a uno? En realidad le dicen espaldas mojadas, wet back, ¿va? Entonces, a raíz de eso aprendí mis poquitas palabras en inglés, y esas las compartimos con las personas para comunicarnos aquí, que llegan de diferentes países, ¿verdad? Entonces, seguimos haciendo la labor de veedores y al mismo tiempo colaboramos a falta de personal, y lo hago también para que la jefa de migración, digamos, en Trojes, Glenda Corea, aproveche y trabaje en otra situación mientras a mí me da la autorización ella, ¿verdad? Primeramente, nada de tocar cosas que no sean, o sea, privadas, como un sello, cosas así. Nada más me da un listado, llamo a un listado porque me escuchan más grande la voz, y llevo la gente al bus y las llamo en el bus para que se transporten a Danlí, cosas como esas, y lo hago de una manera rápida
porque sé el sufrimiento que está pasando la gente en el sol, sus niños, y ellos quieren seguir y seguir. En Danlí va a ser otra situación, en Tegucigalpa va a ser otra situación, no sé a dónde más, pero la situación es sacarlos del troje, ¿verdad? Son las cosas que les puedo describir. En realidad son tantas las historias que uno mira aquí, cómo los han sido asaltados, pero quiero compartir con ustedes algo. ¿Me permite, don Raúl? Sí, claro. Se me rodaban las lágrimas el otro día, porque ya en varias ocasiones yo les comparto estas cosas porque quiero llegar al corazón, a esa parte humanitaria, para que hagamos algo por los migrantes, pues. Ese es mi deseo. Que he visto varias ocasiones a los cubanos con el teléfono grabando en las pulperías que están enfrente de migración, porque el primer contacto que hacen cuando caen en Managua es trojes. Los traen a ellos en vehículos encerrados, cruzan la frontera y el primer lugar que llegan es a Trojes. Y para ellos ver una pulpería es como que han visto supermercado La Colonia, y grabando y diciéndole a la familia, mira, aquí hay chile, mira que aquí hay confites, aquí hay galletas. Eso lo conmueve a uno, ¿verdad? Como el migrante llega a un lugar, pues, o viene de algún país, ¿verdad? No sé, en realidad qué pasa en Cuba, pero todo ese tipo de cosas lo marcan a uno de la alegría que él trae, y al mismo tiempo ese tipo de personas también son vulnerables a abusos de personas que les roban, los asaltan porque los han asaltado. En migración el otro día le robaron 2 mochilas a unas personas que estaban durmiendo en las afueras de migración. Yo me doy la tarea, y lo digo ante Dios aquí a veces, de ir a la calle y al parque, o nos llaman, fíjense que hay tantos migrantes en tal lugar, hay que llevarlos, y llamamos y los ubicamos ahí, ¿verdad? Los fines de semana es más frecuente, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esta intervención he dado una descripción del municipio de Trojes. Esperamos que las autoridades, ustedes a sus niveles, tomen en cuenta estas palabras y que hagamos algo por estas personas. Al final, ellos solo quieren pasar por el país, regulen esas leyes. Felicitar también al director de migración por su labor, pues él trata de hacerlo. Las leyes ya están establecidas ahí, director, y ustedes solamente son funcionarios para conducir pues lo que es este instituto. También a los abogados que están ahí, gracias por las ayudas. Vuelvo a repetir, las personas del CONADE estuvieron aquí ayer y miraron. Mejor no entro en detalles, pero sí, esa es la labor que hacemos de colaborar, ¿verdad? Y lo hemos estado haciendo, y lo hacemos para agilizar, porque la gente, 4 días de estar aquí, no se imaginan ustedes, y yo creo que me están escuchando unos que se quedaron anoche, ahí están afuera, tenerlos en la casa, se gasta el agua. Yo tengo aquí en mi casa, hay gente que alquila, porque tengo unos cuartitos de alquiler, como unos 6, y yo tuve que poner el candado a un baño y darle llave a la gente que alquila ahí, y en el otro baño para los migrantes, y ellos asean, ellos hacen todo, pero ya 4 días gastando agua no es fácil, pero ahí estamos hasta donde Dios nos dé fuerza, y no sabemos qué va a pasar. Al final Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Gracias por la participación que me han regalado, Raúl. Es un privilegio estar en su programa, y gracias por tocar esos temas, porque el ser humano es el elemento principal de un país, y desde luego somos los seres humanos, los hijos de Dios, que Él siempre tiene la vista puesta en quienes le sirve y los conduce hacia mejores derroteros. Muchas gracias a todos y buen día, ¿verdad? Gracias. A Heriberto Ramírez, de la Red del Oriente del COFADE, está en Trojes. William Llanes, adelante, William. Micrófono, William. Pues encantado de este foro, de poder compartir con panelistas que manejan mucho el tema y que son protagonistas en las tomas de decisiones en temas migratorios. Quiero hablar de 3 puntos importantes de lo que he escuchado de los diferentes mencionados. En el caso, cuando mencioné que en el tema de los haitianos no se cobraba, pues nosotros lo confirmamos y lo reconfirmamos. El abogado Alvarenga no estaba al frente del instituto, nosotros estábamos de campo y observábamos cuando no hacían ningún registro biométrico, no llegaban a la delegación de migración, que se les permitía circular únicamente mostrando su pasaporte. Otro de los temas, en este momento ya se colapsó la sociedad civil. A inicios, la comida sobraba en los albergues. Hoy no hay comida en los albergues. Hoy los albergues colapsan todos los días porque la gente ya no les da posada. Y sobre el otro tema, estamos claros que la amnistía provisional es una solución a corto plazo. Sin embargo, considero que es prudente en este momento, teniendo en cuenta la emergencia migratoria. Tenemos claro que la Ley de Migración y Extranjería así lo establece. También tenemos claro de que por temas de seguridad nacional se debe tener un control, porque los migrantes, si bien es cierto,
Migrar es un derecho humano, pero también debe respetar la legislación interna. Pero ¿qué va a pasar con la amnistía? Todos esos migrantes no es que van a pasar como Pedro por su casa. Ellos deberán realizar un registro biométrico por temas de seguridad nacional. El único problema en estos 3 meses que va a dar al país es que no van a incluir ese 1 millón diario que recibe el gobierno a través de estas personas. Pero sí se va a hacer un registro biométrico y se va a poder identificar a las personas que vienen de países en alerta roja, como así lo determina la Fuerza GOET en el punto fronterizo de las Crucitas. Entonces, consideramos que es de urgencia, que más que una aprobación, que ya llevamos 1 mes y prácticamente esto no ha salido en el diario oficial La Gaceta, yo creo que es poca voluntad. No logro explicarme qué estará pasando cuando nosotros vamos. Y las lágrimas, a veces uno es un tanto fuerte e intenta como no llorar ante tantos casos, pero las personas que son de sensibilidad humana, un poco más arraigada, solo van a pasar a llorar. Uno va a Trojes y tiene que llevar mucho papel porque si no se viene llorando, porque la crisis migratoria y escuchar cada uno de los clamores da impotencia. Y el CONADE ha registrado muchísimos casos y de acuerdo al protocolo de queja y a nuestra ley orgánica que tiene el CONADE, hemos seguido los procesos, pero como una queja debe pasar por su fase de investigación. No es que viene un peticionario, viene un migrante y yo voy a mandar una recomendación. Pasamos a investigar y posteriormente se remiten los expedientes con las recomendaciones, que es la facultad que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Pero sí, quiero cerrar mi participación diciéndole al gobierno, al abogado Alvarenga, que creemos y consideramos que han intentado y han hecho el esfuerzo, pero que ante el flujo migratorio deben hacer más por este departamento del Paraíso. Yo quiero felicitar, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en Danlí. Hemos logrado ver el flujo migratorio yéndose permanentemente, pero no en Trojes. Entonces, el mismo trato que se le daba a Danlí, se le debe inmediato hoy que hay instrucciones al municipio de Trojes, y que si hay 600 migrantes que deben venir a hacer estudios de vulnerabilidad, no solo autoricen 2 buses, que se vengan 6 buses, porque el migrante paga su pasaje. Solo es que el Instituto Nacional de Migración dé una lista, y ya los buses pueden traer la gente. Y cierro esta participación diciendo que ya los defensores de derechos humanos, ya como Heriberto, ya no va a poder ingresar a la delegación de migración en Trojes, ni a la de Danlí, ni a ninguna otra, porque ya el instituto giró un oficio en donde se prohíbe el ingreso de personas particulares a sus instalaciones, al menos que no sean parte del Instituto de Migración. Saludos y muchas gracias, Raúl, por darnos esta oportunidad y hacer incidencia en beneficio de estos hermanos migrantes que transitan por nuestro departamento del Paraíso en busca de ese sueño americano. Gracias. Dígame, Roldán Barahona, ¿qué está pasando en Danlí? Gracias, licenciado Raúl Valladares, en estudios de la entrevista. Justamente ubicados en el lugar que utilizan como albergue los migrantes acá en la ciudad de Danlí, en el centro de evangelización San Judas Tadeo, ubicado en el sector de las colinas, aquí en esta bonita ciudad de Danlí. Estoy con Jefferson Carrillo, de Venezuela. Jefferson, ¿hace cuánto saliste de allá, Jefferson? Ya salí hace 27 días, jefe, con hoy. ¿27 días? Sí. ¿Y tienes cuánto de estar ya en Honduras? Ya en Honduras tengo con hoy 4 días. ¿Con hoy 4 días? Sí, jefe. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no has podido seguir viajando? ¿Qué es lo que Por está pasando? no tener un salvoconducto, jefe. Ahí uno tiene que registrarse y esperar que lo llamen. Y pues la verdad, si uno quiere el salvoconducto inmediato, toca pagar $200. Y nosotros venimos sufridos, jefe, pasando todo ese camino, esa travesía, y pues la verdad no contamos con esa plata, mi hermano. Jefferson, el problema es que cuando llegan aquí el salvoconducto se tarda mucho. Sí, claro. Hay personas aquí que tienen hasta una semana aquí esperando el salvoconducto y nada. Entonces, a las mujeres embarazadas, pues con su familia sí se los entregan más rápido, pero de igual manera se demoran. Jefferson, hay que decirle a las autoridades entonces que les ayuden en ese aspecto, a tratar de agilizar el trámite del salvoconducto. Claro, jefe, eso es... O sea, ¿qué ganan ellos con tenernos a nosotros aquí si no tenemos comida, nada? Tenemos que salir. Veo que andas nosotros un cartel mismos. ahí que claro, este cartel. Te vas a las calles. ¿Qué dice el cartel? Vamos a ver, Selvin Velázquez. Somos venezolanos luchando por llegar a Estados Unidos. Sí, ¿pides colaboración con esto? Sí, jefe, yo pido colaboración así a los demás ciudadanos de aquí de Honduras, que nos regalen la colaboración para poder seguir con nuestro viaje. Entonces llevas 4 noches aquí. Ya, jefe. 4 noches.
Sí, esperando, me toca bajar migración a mirar a ver si me dan el salvoconducto hoy para poder seguir mi camino. Gracias. Jefferson, entonces desde Venezuela, licenciado Raúl, hay más de un total de unos 120 migrantes acá pernoctando en el centro en el albergue, en el centro de evangelización San Judas Tadeo acá en la ciudad de Danlí, y en espera todos, la mayoría, de ese salvoconducto. Hay gente que tiene una semana de estar aquí esperando ese salvoconducto para poder seguir su travesía hacia Guatemala, luego hacia México y seguidamente a los Estados Unidos. Licenciado Raúl, con este informe voy a retornar con usted a estudios centrales de la entrevista en Ciudad Capital, Tegucigalpa. Buen día. Con el ruido que se hizo, vinieron más, ¿verdad? Sí, pero va a ser abrir las puertas para el pedo. Gracias, Roldán. ¿Generó comentario, abogada? Bueno, yo creo que ya esto es un reflejo de todo lo que está alrededor, de lo que está saturando en la frontera, y reitero que hay desde el espacio de organizaciones de sociedad civil una propuesta para primero pues organizar un espacio con instituciones estatales. En este caso creo que tanto en el caso de migración, que es pues el ente rector en el tema de generación de política migratoria con gobernación, pueden tener este liderazgo para poder hacer una convocatoria. Hay temas urgentes que atender. La situación está dada con una crisis que ya pues ha pasado mucho tiempo, y creo que en ese sentido pues tomar este momento para que de manera urgente se puedan generar esos espacios. Perdone que le interrumpa. ¿Qué se necesita del Congreso, abogada? Aprovechemos que está don Bartolo Fuentes, honorable diputado, que preside esa comisión de migración. ¿Qué necesita el Congreso y qué no se hizo? Aquí está el director de migración, diputado Bartolo Fuentes, el abogado Adán Alvarenga, y también está el comisionado Julio Romero Canales, que es el director de Policía de Fronteras. Dicen que esas determinaciones ellos no se dieron cuenta. Y aquí la abogada, ¿qué se necesita? Bueno, que sabemos también que la misma Comisión de Migración, porque de hecho la propuesta no fue de la Comisión de Migración, quien en el momento del 3 de mayo que se hace la socialización del dictamen que se había emitido, fue hecho por la Comisión de Finanzas. Yo creo que también desde esa perspectiva, y sobre todo si vemos las discusiones que se dieron en el momento que se razonaron de lo que llamaron la amnistía migratoria, pues realmente hay un desconocimiento. Yo creo que tiene que haber un reconocimiento de lo que ha sido la historia de este tipo de migración en el país, la forma como se han venido generando respuestas. Yo no les estoy hablando de 12 años, estamos hablando de más de 20 años. Estamos hablando de lo que fue la implementación en mayo de 2004 de la Ley de Migración y Extranjería, precisamente por situaciones de crisis que se estaban dando casualmente con el caso de la migración cubana, que pues en 2002 hizo, digamos, un punto de inflexión en cuanto a acelerar procesos para una nueva ley de migración y que pues, se pudiera responder. Yo creo que en ese punto y un poco expresando la preocupación por el hecho de que el Instituto Nacional de Migración no tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo en el Congreso con respecto a siendo el ente rector, el poder generar una opinión, digamos, con base en la experticia que en este caso pues tiene que tener como institución referente. Me parece que es oportuno, si esa amnistía, lo que han llamado amnistía, no ha salido y no se ha publicado, este es un momento, yo no diría para la próxima semana, esto sería en esta misma semana hacer una reunión donde ampliamente se pueda convocar tanto a diputados del Congreso Nacional, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, como digamos que son inmediatamente los que tendrían que involucrarse en lo que sería la revisión de esta ley. Y nuevamente, insistimos, estamos desde los espacios de sociedad civil para acompañar en este análisis que se vaya a hacer de tal manera
de que se pueda generar una respuesta ordenada. Entendemos que tiene el tema de control, es algo que ningún Estado va a poder evadir, pero recuerden también que ya se ha insistido en espacios internacionales y ha sido compromiso del Estado de Honduras, más allá de la protección de las fronteras, hay una obligación del Estado de proteger las personas y en este caso el enfoque tiene que primar, que es el enfoque de seguridad humana, el respeto a derechos fundamentales tiene que ser completamente coherente con lo que nosotros exigimos para nuestros hondureños en la ruta migratoria y en los países de destino. Diputado Bartolo Fuentes, gracias por estar aquí con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras en la entrevista. Bartolo. Buenos días, Raúl, y a todos los compañeros que están ahí participando en el programa. Bueno, de hecho que sí, este es un problema que hay que atender de manera urgente. Este es el manera donde ahorita, como está diciendo la abogada, hemos tenido una cantidad mayor a los migrantes que hay ahorita en la frontera. En plena pandemia, pues una concentración tremenda ahí en Choluteca. Y yo pienso que no se están tocando las cosas de fondo. Primero, hay situaciones que hay que ver. Ninguno, le voy a decir, me atrevo a asegurar, ninguno de los que está en Oriente ahorita ahí tiene interés en quedarse en Honduras. ¿Ya? Eso es lo primero. Ellos lo que quieren es cruzar por Honduras. Si pudieran evitar Honduras, lo harían, ¿no? Pero es forzoso. Se avanza para el norte solo pasando por Honduras. Pero nadie quiere quedarse aquí, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que todos estos años Honduras ha sido parte de las decisiones de estos países, ¿ya? Guatemala, El Salvador y México sobre todo, de convertirse en un muro de contención de los migrantes. Ahí está el problema de fondo. Entonces, para eso se establecen restricciones. Puede ser que Honduras no ha sido, ¿verdad?, severo como migrante, realmente. No por razones humanitarias, sino por otro tipo de intereses. Hay que aclararlo. Me refiero a los años anteriores. Es decir, México ya deportó este año, y los Estados Unidos ya deportaron hondureños, ¿ya? Casi 55,000 personas. ¿Cuántos ha deportado Honduras? Sí, podría ser terrible la situación del país. Podríamos estar capturando gente, podríamos tener centros de detención, ¿ya? En el país. Yo no quisiera que lleguemos a ese tipo de situaciones y no creo que lo vamos a permitir, desde luego. Pero tenemos la obligación no solamente de estar haciendo lo que se hace ahorita, sino de atender a estos migrantes. Vienen niños, vienen mujeres embarazadas, vienen personas enfermas, ¿verdad? Y no solo enfermas físicamente, hay gente que viene con tremendos traumas. Entonces tenemos la obligación, no es cuestión de si queremos o no, tenemos la obligación de dar una atención humana ahí en la frontera. Desgraciadamente, nunca se ha creado ni la logística, ni la institucionalidad para dar respuesta a esta situación. Yo creo que en este gobierno sí tenemos que pensar en eso, pues. Tal vez no sea de manera permanente, pero hay que buscar la manera de dar atención a esta gente. Con lo del Congreso, lo que se propuso de la amnistía, de hecho yo cuestioné eso, a mí no me preguntaron, estando en el Congreso, a la Comisión de Migración, ni siquiera le preguntaron, bien nos dice la abogada, fue otra comisión la que dictaminó esto. Bien, yo no estoy de acuerdo con eso de que quitemos las multas, porque si usted quita las multas, significa entonces que ya no existe la falta. O sea, no puede calificarse una falta si no hay una sanción. Pues, y si quitamos la falta, ¿qué quiere decir? Que Honduras se declara como país al que puede entrar cualquiera, ¿verdad?, por donde le dé la gana, ¿verdad?, y sin ninguna falta. Eso no puede ser, dejamos de existir como Estado y perdemos el control del territorio. Pues así como vienen migrantes, así puede entrar otro tipo de gente que no se puede permitir el ingreso sin ningún control. En eso estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que lo haga Guatemala y lo haga México y cualquier país. Lo que no debemos tener son esas restricciones que impiden que las personas ingresen y la discriminación que existe,
ejemplo, vienen los haitianos. ¿Por qué no podrían entrar con visa los haitianos a Honduras? ¿Por qué no se autoriza que pasen por ahí por la aduana y que el Estado tenga control del ingreso de esas personas? Pero no, hay visa consultada para los haitianos. Tiene que avisar desde Haití que tiene interés de venir a Honduras a hacer la solicitud, que le aprueben y entonces ver si le dan una visa. Sin embargo, para otros países no existe tal control. Hay algunos que pueden entrar a Honduras sin ni siquiera mostrar pasaporte. Ese tipo de discriminaciones creo que son las que hacen que se provoquen estos fenómenos migratorios. Para mí, nadie debería estar entrando por troje. La gente debería estar entrando por las manos, por el estilo, por WhatsApp, ¿ya? Y hacer un registro, llevar un control de la gente que está ingresando al país y no impedirle. ¿Quieren ir para Guatemala? Sí, pero es que va para Estados Unidos. ¿Y eso qué nos interesa a nosotros? Si es para allá que quieren ir, pues para allá que caminen, ¿ya? Está la libertad pues de que lo haga. El problema es allá, Estados Unidos, no es ni México. México está cumpliendo una función de guardián, ¿verdad? Y quieren que nosotros también cumplamos esa función de guardián. Y yo no estoy de acuerdo que nosotros juguemos ese rol, pues, ¿verdad? Porque precisamente nos quejamos de que en Guatemala nos han garroteado a nuestra gente, en México nos detienen a nuestra gente y lo único que quieren es ir a trabajar pues a otro lado. ¿Por qué en sus países no han encontrado las condiciones necesarias para vivir dignamente, trabajando honradamente? Entonces, bueno, allá está la posibilidad, es como que fuera cualquier animalito, una ardilla o lo que sea. Busca donde esté el alimento, busca donde esté el agua para poder sobrevivir. Así somos los seres humanos y así hemos sido, ¿verdad?, durante miles de años, ¿verdad? Cuando no teníamos ciudades y no estábamos establecidos en un territorio, nos movíamos donde había posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? Es algo natural. Ahora bien, ya que está la policía ahí, hay otros factores que hay que verlos también, otros aspectos. El aprovechamiento de la gente aquí en Honduras y de las mismas autoridades de estos migrantes. No me lo contaron, yo lo he visto, hace apenas, ¿qué será?, 15 días, 20 días menos. La policía aprovechándose de los migrantes y cobrando dinero por dejarlos transitar por el territorio nacional. Yo lo vi, no me lo contaron, ¿ya? Ahí en Ojo de Agua. Y le puedo decir el día, ¿verdad? El 19 de mayo, ¿ya? Una patrulla alcanzó el bus y el chofer ya tenía el dinero recaudado con los migrantes y se los entregó a la patrulla. Claro, yo no me voy a meter ahí, dije a los migrantes sobre sus derechos y todo, porque de casualidad veníamos viajando de esa zona con otros compañeros diputados. Entonces, esto que también, ¿verdad?, yo le he dicho al abogado Alas, dentro de ahí, del Instituto de Migración, hay gente participando en el trabajo de extorsión de los migrantes. Y ahí, en la terminal de buses de Occidente, ahí los mismos choferes de los buses son los que recaudan el dinero, ¿verdad?, y se lo pasan a los agentes de migración, a los funcionarios de migración, a la misma policía. Entonces, este abuso con los migrantes, esto sí, el Estado tiene que hacer algo para pararlo. Yo no sé, ahí mismo en la Marateca tuvieron un bus que llevaban los migrantes salvoconductos falsos. Bueno, ¿qué hizo la Fiscalía, pues? La Fiscalía todavía me está investigando a mí por un supuesto acto de tráfico de personas. Bien, el diputado Bartolo Fuentes, vamos a la despedida ya por temas de tiempo. Voy a iniciar con William Llanes. Adelante, William, conclusiones. Micrófono, William. La oportunidad de poder debatir este importante tema. Bueno, las conclusiones es que le pongamos más mente al tema migratorio y que pensemos en que somos seres humanos y el fin supremo del Estado es lo que mencioné. Saludos. Gracias. También Heriberto Ramírez, que participó. Dígame, Edgardo, ¿qué piensa? Sí, finalmente, pues yo creo que la migración que pasa por el país es asunto nacional, es de toda la ciudadanía, de toda la sociedad en general, y en definitiva debemos de brindar atención especializada sobre todo a los niños y a los niños que en este año van más de 5.000
de los cuales muchas son niñas que están atravesando situaciones de precariedad y que deberíamos de tener como ese espacio especial para ellos en el cual podamos que esas familias transiten por el país, a pesar de que tenemos una ley, ¿verdad?, que está pues ahí regulándolo. Y pues finalmente decirles que existen algunos mecanismos, existen protocolos que ya están hechos. Es decir, esto ya no necesita más pensamiento. Ya tenemos muchas cosas que podemos retomarlas y que lo que necesitamos más que todo es la acción y una acción moralmente correcta y que no cause daño para las personas migrantes. Muchas gracias por su participación esta mañana, comisionado director de la Policía de Frontera, Julio Romero Canales. Sí, la verdad que este es un problema grande del país. La migración es un tema que viene tratando de años y es un problema multicausal y el cual debe ser tratado también multisectorial. La verdad que debemos involucrarnos todos y debe haber una política de Estado para dar, hacer un análisis por qué está pasando con esta migración. La Policía de Frontera está haciendo su mejor trabajo. Obviamente, como estamos abiertos a la investigación, cualquier denuncia que se dé de nuestros funcionarios, le vamos a dar el tratamiento que corresponde, ¿verdad? Pero estamos trabajando por la seguridad nacional. La policía es responsable tanto de la seguridad de las fronteras como de la seguridad interna del país. Gracias, comisionado. Señor director de Migración, abogado Alan Alvarenga. Buenas, nosotros tenemos el compromiso desde el Instituto Nacional de Migración de hacer las revisiones correspondientes a esa ley de migración y extranjería, crear una agenda legislativa en común con los diversos sectores y con diputados del Congreso Nacional para tomar las mejores decisiones respecto a esta materia. Además nos comprometemos a seguir trabajando ese documento de política pública migratoria, que es una deuda histórica que tiene el país y que estamos nosotros dispuestos a poder cumplirlo. Y además de eso, pues poner a disposición todo el tema de nuestra gestión, nuestra buena voluntad política para tomar las decisiones para mejorar la situación de los migrantes en la zona oriental y sur del país y así de la misma manera trabajar de manera conjunta con sociedad civil para buscar estas soluciones a este fenómeno migratorio. Muchas gracias, Raúl. Gracias, abogado, por su participación esta mañana. Voy a cerrar con la experta en estos temas migratorios, abogada de profesión, catedrática universitaria, Sally Valladares, que siempre está pendiente de esto y motivando a hacer cosas buenas para los migrantes hondureños y extranjeros. Bueno, yo creo que tomo estas últimas palabras del director de Migración. Me parece que estos espacios son importantísimos. Este espacio esperaría que más allá de la presencia en este panel de televisión es efectivamente que pueda haber esa oportunidad para trabajar de forma coordinada, con una visión estratégica, con una visión integral, no solamente desde el control de la migración, sino también en lo que más interesa y es la finalidad que tiene todos los estados, que es el respeto a derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, esperamos que en los próximos espacios en los que estemos podamos unir ese discurso y poder pues dar, digamos, otro tipo de miradas a lo que es la gestión del fenómeno migratorio. No puedo dejar este espacio sin agradecer también al licenciado Raúl Valladares, porque hemos de reconocer que ha habido siempre una apertura para hablar sobre estos temas. Así que a Canal 11, al programa de la entrevista, muchísimas gracias. Porque reconocemos el impacto que tiene los abordajes en medios de comunicación y sobre todo medios con un moderador tan que propone, se compromete mucho con los temas en cada uno de los programas que realiza. Así que muchísimas gracias también a usted, licenciado. Bueno, ojalá que las autoridades del Congreso, las autoridades de migración, de Policía de Fronteras, la sociedad civil, se pongan de acuerdo por el beneficio de nuestros migrantes y también de la gente que pasa con sus niños de otros países. Ahí escuché un muchacho venezolano decir que le estaban cobrando $200, no creo que lo sabe. Igual le pasa a los hondureños y como dijo en algún momento la abogada, cuando ya están muchos los hondureños en México los quieren correr y cuando están en Guatemala los quieren correr. O sea, migrar, yo recuerdo lo que decía Mel Zelaya cuando era presidente, que era un derecho humano, lo acompañé varias veces a la ONU. Migrar es difícil también, es un derecho humano muy difícil. Y si podemos ayudarle a la gente, qué bien lo que hace la gente ahí en Trojes,
y en la zona oriental del país. También no hablamos del sur, que hay migración, habló una persona de San Lorenzo también. Ojalá que las cosas mejoren y que se pongan de acuerdo y que esta nueva administración tenga una apertura, también tenga apoyo de doña Xiomara Castro, presidenta del país, y del asesor presidencial Mel Zelaya, que ha hablado siempre de este tema de migración. Gracias, buenos días a todos.